Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, reencontrarnos una vez más. Delegaciones de alto nivel de Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron un histórico acuerdo de paz negociado por Estados Unidos en la Casa Blanca. Las cuentas de noticias falsas en Facebook han estado manipulando campañas electorales en todo el mundo, así lo denunció una ex empleada de esa red social. Le contamos además que una mujer consiguió empleo luego que la rechazaran 280 veces. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, siempre es un gozo, una alegría estar con ustedes. Bueno, Alberto, es un gusto tenerte como siempre. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Pensando en el calambre que tendría en mi mano escribiendo 280 cartas de solicitud. Solicitudes que finalmente tuvo buen resultado, ¿no? Saludamos en la operación técnica a Carlos Morti y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de este tratado, de este acuerdo que hubo entre Israel, Estados Unidos y Bahrein. Vamos un poco a hablar de algunos detalles de este justamente acuerdo que tuvo lugar en los últimos días. Vamos a hablar de las 5 razones por las que estos acuerdos son importantes. Esta información la tomamos de BBC Mundo y les contamos que delegaciones de alto nivel de Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron un histórico acuerdo de paz negociado por Estados Unidos en la Casa Blanca. Vamos a hablar, Ian, acerca de algunos de los aspectos que son claves en este acuerdo entonces y vamos a referirnos a que los países del Golfo ven oportunidades de comercio y además otras oportunidades. Sí, dice este artículo de la BBC. Los tratados son beneficiosos para los ambiciosos Emiratos, que se han convertido en una potencia militar, además de un lugar para hacer negocios o ir de vacaciones. Parece como si Estados Unidos ayudara a sellar el trato con la promesa de avanzar las armas que en el pasado Emiratos Árabes Unidos apenas podía mirar por el escaparate. Su enemigo potencial más serio es Irán. Israel y Estados Unidos comparten las sospechas emiratíes sobre los iraníes, Bahrein también. Israel tiene uno de los sectores de alta tecnología más avanzados del mundo. En tiempo de no COVID, los israelíes son ávidos turistas deseosos de explorar los desiertos, las playas y los centros comerciales del Golfo. Contarles además que Israel reduce su aislamiento regional. Según este artículo, señala que normalizar las relaciones con Estados Unidos y con Bahrein es un auténtico logro para los israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu es partidario de la estrategia que fue descrita en la década de 1920 como el telón de acero entre el Estado judío y los árabes. La idea es que la fuerza israelí al final hará que los árabes se den cuenta de que su única opción es reconocer su existencia. Esto por un lado, y por otro, contarles que esto, según el artículo que estamos leyendo, señala que fortalece la alianza contra Irán, es otra gran ventaja. Netanyahu está asediado, enfrenta un juicio por corrupción. Su manejo de la pandemia de coronavirus comenzó bien, pero ha terminado mal. Sus opositores organizan manifestaciones semanales. Una ceremonia en la Casa Blanca no podía llegar en mejor momento, señala el artículo. Y tercer punto que menciona la BBC, Donald Trump celebra un triunfo en política exterior. Es un gran impulso para su estrategia de máxima presión sobre Irán. También es una munición útil, especialmente en un año electoral, para respaldar su alarde de que él es el mejor negociador del mundo. Cualquier cosa que beneficie a Israel y más específicamente al gobierno de Benjamin Netanyahu funciona para los votantes cristianos evangélicos estadounidenses, una parte importante de su base electoral. Otro de los aspectos de este acuerdo señala que los palestinos se sienten traicionados. Una vez más se quedan con la peor parte. El nuevo trato rompe un antiguo consenso árabe de que el precio de las relaciones normales con Israel era la independencia de los palestinos. Pero ahora Israel está cimentando nuevas relaciones públicas con los estados árabes, mientras los palestinos aún languidecen bajo la ocupación en Jerusalén Este y Cisjordania y en lo que equivale a una prisión abierta en Gaza. Y quinto punto que marcan es que Irán tiene un nuevo dolor de cabeza estratégico. El acuerdo ha sido condenado rotundamente por los líderes iraníes. Las sanciones del presidente Trump ya están causando un verdadero dolor económico y ahora también les suponen un dolor de cabeza estratégico. Alberto, estamos hablando entonces de este acuerdo que ha firmado en este caso Israel, Estados Unidos y Bahrein, de alguna manera explicando cómo se van posicionando allí los relacionamientos entre esos países, entre esa zona tan caliente como lo es el mundo. Y muchas veces hablamos de paz, de posible paz, de inminente paz, de pseudo paz, y a veces es inevitable cotejar estos eventos a la luz de la Biblia. Bueno, uno tiene que hacer de cuenta que está delante de un plasma y que está mirando una película donde en una película generalmente no es una única escena, sino que es una sucesión de escenas.
En lo espiritual, en un sentido, más allá de lo estratégico y lo comercial, que es esta gran pantalla del mundo y de la actualidad, no debemos olvidar de lo que ocurre en otra escena, y es que lo espiritual siempre va primero. Yo les comentaba que en Brasil hay una frase muy común, Deus ao comando, Dios controla todo lo que acontece en la tierra, y es verdad, Dios en control. Y dice la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que Dios está en su lugar. Y en el Salmo 122, versículo 6, Dios nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Así que oramos, nos gozamos por este tratado de paz, pero no desatendemos a la palabra de Dios. Y como dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Esta paz hecha por los hombres, ¿es una paz duradera? Dice la Biblia en el Salmo 146, versículo 3, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a tierra, en ese día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La paz verdadera, dice la Escritura, será cuando Jesús reine. Podemos leer Apocalipsis 22, 1 al 5. Pero al mirar la profecía y al escuchar al más grande de los profetas, ¿y quién es el más grande de los profetas? Jesucristo. ¿Quién es el más adecuado para proveer paz a Israel? Aquel, valga la redundancia, al cual se le llama el príncipe de paz, Jesucristo. Como dice Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesucristo dará paz a Israel. Pero también Jesucristo hizo algo muy importante con respecto a la paz, y eso tiene vigencia ahora en nuestra actualidad. Él hizo la paz entre la criatura pecaminosa, entre tú y el Dios Santo, al tomar nuestros pecados y cargarlos sobre una cruz, Isaías 53, 5. Jeremías profetizó en cuanto a la paz que en un futuro tendría Israel en Jeremías capítulo 14, versículo 13. Pero por sobre todas las cosas, estimada audiencia, seamos atentos a las Escrituras del Nuevo Testamento también. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra de Dios nos enseña que la paz de Israel no está basada en estrategias diplomáticas, sino en reconocer al Señor Jesús como su Mesías. Una pequeña aclaración para aquel oyente que está escuchando y dice, ¿qué dice Alberto ahora? ¿Que el Señor Jesús es el profeta más grande? El Señor Jesús es el profeta más grande. Y más que esto, porque capaz que piensa que nosotros lo redujimos simplemente a profeta. No, Él es Dios, Dios hecho hombre, y como hombre reúne los tres oficios que nunca se reunieron en una persona, el de rey, de sacerdote y el de profeta. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista radial. Vamos a hablar de una historia con final positivo, más allá de las difíciles circunstancias que estamos viviendo en estos días. Pero les vamos a contar de esta solicitud de empleo que hizo esta mujer 280 veces y que finalmente consiguió trabajo. Esta información la tomamos de BBC Mundo. Les contamos que si quieres tener una idea de lo difícil que está el mercado laboral en este momento, le tienen que preguntar a la británica Hannah Webb. La despidieron durante la pandemia y tuvo 280 intentos para conseguir un nuevo trabajo. Las últimas cifras muestran que el desempleo
desempleo en Reino Unido alcanzó su nivel más alto en 2 años y las personas de 16 a 24 años fueron las que más sufrieron la pérdida de trabajo. Las altas tasas de desempleo agravadas por la pandemia no son exclusivas de Reino Unido. Casi todos los días me despertaba con un correo electrónico de rechazo. Fue devastador, dijo Webb, de 23 años, a la BBC, pero sabía que los tiempos difíciles terminarían y que encontraría trabajo en 6 meses, aseguró optimista. El trabajo anterior de Hannah Webb era en el área de asesoramiento profesional, algo que puede resultar un poco irónico para ella. Comencé a cuestionar mi capacidad para ayudar a otras personas a trabajar cuando yo estaba batallando por encontrar trabajo, reflexiona. No puedo contar la cantidad de veces que lloré hasta quedarme dormida preocupándome por cómo haría la compra de alimentos la próxima semana, recuerda. Pero esa desesperación por proveer la hizo confiar en que encontraría trabajo en algún momento. No hubo nada a lo que hubiera dicho que no en ese momento, asegura. Quizás te preguntes qué cambió para que Hannah Webb finalmente consiguiera un trabajo tras 280 solicitudes. Después de pedir un feedback, una evaluación posterior, algo que ella misma recomendaba a todos, la joven se dio cuenta de que se estaba subestimando. Al principio estaba ansiosa y tensa, tratando de retratarme como una superprofesional. No estaba dejando que mi personalidad brillara, detalla. Y no me contrataban porque yo misma no creía en lo que estaba diciendo en la entrevista, reconoce. Para mejorar la confianza en sí misma, comenzó a enumerar 5 cosas en las que era buena y por qué las hacía bien. Finalmente consiguió un trabajo, de nuevo en el asesoramiento profesional. El proceso de búsqueda de trabajo de Hannah Webb fue positivo en su nuevo rol. Le dio ideas en las que ahora se basa regularmente. Me dio una experiencia práctica de cómo decae nuestra salud mental, la duda de uno mismo que se infiltra, describe. Sé amable contigo mismo porque tienes las habilidades y experiencias para los puestos que estás solicitando, recomienda. Vamos a hablar de esta historia, Ian, que por ahí puede motivar a muchos. Realista además la historia, porque no es que al primer intento consiguió trabajo, pero de todas maneras siempre hay una forma positiva y hay una frase en inglés que está muy buena y capaz que se puede aplicar acá, que es como pensar afuera de la caja, ¿no? Es como salir de la estructura que uno está acostumbrado y pensar distinto a la situación que tiene que resolver. Y elegí justamente este tema no porque es un tópico típico de la revista radial, en la cual muchas veces abordamos más bien asuntos relacionados con la profecía bíblica, sino lo elegí porque creo que varios de nuestros oyentes tendrán que lidiar en algún momento con el mismo desafío que esta muchacha. Todavía no está del todo claro cuánto y a quiénes afectará más el revés económico que sigue a la pandemia, pero muchos tendrán que estar preparados para buscar otro trabajo, lamentablemente. Y me llamó la atención la experiencia de esta joven, que ella es una experta en escribir solicitudes de trabajo. Ella intentaba de presentarse como superprofesional, dice la entrevista, pero ella misma no creía lo que escribía. Recién cuando comenzó a añadir una nota sobre sí misma, sus solicitudes comenzaron a tener un aire más genuino, más auténtico. Si en algún momento te llega a tocar la necesidad de buscar otro trabajo o de buscar quizás por primera vez trabajo, escribe con confianza lo que tú sabes hacer y lo que te gusta hacer. Haz un currículum prolijo, completo. Pon algunas referencias de quienes pueden recomendarte. Y no te tires abajo. Mi padre siempre suele decir, en son de broma, no te tires abajo. A eso ya se van a dedicar los demás. Pero una cosa muy importante que sacamos de todo esto, sé auténtico. Sé auténtica. Y siendo creyente, ora que el Señor te coloque en el lugar donde Él te quisiera usar. Me llamó la atención que muchas veces cometemos el mismo error que esta muchacha a la hora de presentar el Evangelio. Ahora, no hablando de escribiendo solicitudes de trabajo, sino a la hora de evangelizar, de compartir el Evangelio. Intentamos muchas veces de convencer a la otra persona de nuestra verdad, de la verdad, de lo que nosotros creemos. Pero nuestras palabras suenan a veces como la de un vendedor de imitaciones. Y no es porque no decimos la verdad, sino porque la persona no ve que para nosotros esta verdad es algo real, algo práctico. Y por eso no solo intenta de convencer a la otra persona de la verdad del Evangelio, sino permite, por favor, que vea en tu vida
cómo tú aplicas esta verdad, cómo te ayuda a ti. Vivimos en una era postmoderna donde la verdad se ha vuelto relativa y seguimos compartiendo el Evangelio como si estuviéramos en la era moderna, mostrando que el Evangelio es verdad y que no puede haber dos verdades que se contradigan, lo cual sigue siendo cierto, y esto no cambia. Lo que cambia es la actitud del ser humano. Hoy importa mucho más lo que funciona que lo que es verdad. Esa es una actitud un tanto peligrosa también, porque tú puedes abrazar una mentira que por cierto tiempo te da alivio. Pero por otro lado, no nos ha de desanimar este cambio de paradigma, este cambio de actitud. No solo predicamos la verdad, sino la verdad funciona en mi vida. La verdad de Dios es práctica. Y en realidad vivimos una nueva oportunidad también de compartir el Evangelio. Hay una búsqueda de autenticidad. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que es un capítulo entero en contra del desánimo, y dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo no recurre a prácticas vergonzosas para anunciar el Evangelio, porque él mismo no se avergüenza del Evangelio. Él es auténtico en compartir lo que él cree, en compartir la verdad de Dios. No oculta sus objetivos, sino los expone abiertamente. Él era exactamente lo que él decía. Y esto lo recomendaba ante su propia conciencia y ante la conciencia de los demás. Se veía en su vida, funciona. Autenticidad que se veía en la vida de Pablo, que se ve en tu vida y en mi vida. Autenticidad que nos anima a continuar, a pesar del rechazo. Autenticidad que nos recomienda ante toda conciencia humana. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos ni a la hora de escribir solicitudes, ni a la hora de compartir el Evangelio. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista radial. Vamos a hablar de Facebook y el manejo de la información, porque una ex empleada de esta red social denuncia la responsabilidad de justamente esta red en las campañas de manipulación de todo el mundo. Esta información la tomamos de BBC Mundo. Contarles que las cuentas de noticias falsas en Facebook han estado manipulando las campañas electorales en todo el mundo. Así lo denunció una ex empleada de la red social en un memorando de 6.600 palabras que envió a los que fueron sus compañeros de trabajo. La científica de datos, Sophie Zhang, dijo que tomó decisiones sin supervisión que afectaron a presidentes. Tengo las manos manchadas de sangre, escribió en la comunicación, parte del cual fue publicada por el medio estadounidense BuzzFeed. En respuesta, Facebook dijo que estaba trabajando para frenar a los malos usuarios que abusan de la red social y terminar con el comportamiento no auténtico. Fue dura en este caso esta ex trabajadora que habla directamente de engaño a la ciudadanía. Dice: en los 3 años que estuve en Facebook encontré múltiples intentos descarados de gobiernos extranjeros de abusar de nuestra plataforma a gran escala para engañar a su propia ciudadanía y crear noticias internacionales en múltiples ocasiones. En respuesta, Facebook dijo que estaba trabajando para combatir esos abusos. Vamos a hablar ya de algunos ejemplos de trabajo a los que la ex empleada hace referencia. Sí, entre otros hace referencia a que Facebook tardó 9 meses en actuar ante la información sobre el uso de bots, de robots, para promocionar al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. 10,5 millones de reacciones falsas y fans fueron retirados de políticos de alto perfil en Brasil y Estados Unidos en las elecciones de 2018.
Un investigador de la OTAN le dijo a Facebook que había visto actividad rusa en una figura política estadounidense de alto perfil que Zhang eliminó. Se descubrieron cuentas de bot en Bolivia y Ecuador, pero el problema no se priorizó debido a la carga de trabajo. Zhang encontró y eliminó 672.000 cuentas falsas que actuaban contra los ministerios de salud en todo el mundo durante la pandemia. En India, Zhang trabajó para eliminar una red políticamente sofisticada de más de 1.000 usuarios que trabajan para influir en las elecciones locales en Delhi. Facebook, dice esta ex empleada, proyecta una imagen de fuerza y competencia al mundo exterior, pero la realidad es que muchas de sus acciones son accidentes casuales y descuidados. Ella asegura que el hecho de que tuvo que tomar innumerables decisiones sobre muchos países diferentes afectó a su salud y la dejó sintiéndose responsable cuando se produjeron disturbios civiles en lugares que no había priorizado la acción. Me quedo con esta frase que decía Zhang, esta es empleada, Sophie Zhang, que dice, tengo las manos manchadas de sangre, y ni siquiera la frase, por lo menos para mí, es figurada, porque está hablando de que hubo omisión en algunos casos, y como ustedes saben, en algunas circunstancias, en el mundo hay manifestaciones y hay muertes, o sea que esa frase bien puede ser literal, de que tiene manchadas, o por lo menos ella sí lo siente, las manos manchadas de sangre. En su declaración, Facebook parece como que hace una explicación, y pareciera bajarle el nivel a esta denuncia que hace Zhang, pero eso te voy a dejar que lo reflexiones vos y comentes vos sobre este tema tan profundo y complejo, Albert. Sí, si vamos al origen, el propósito de las redes sociales y el propósito de Internet, ¿cuál era? Compartir información, y el propósito de compartir la información era para ser un medio de enriquecimiento cultural. Y entonces vemos que esto se ha convertido de un enriquecimiento cultural en un banal e inmoral negocio. Uh-huh. Las redes sociales se han convertido en un invitado indeseable que está afectando la vida de millones de personas, pero también a los cristianos, porque si uno utiliza las redes sociales, porque no solo la red social, sino todo el melange y todas las cosas que vienen el uso que uno le da, ¿no? Exactamente. Aún un uso banal, cuando por ejemplo te pones a ver videos, ¿no? Y esas teorías conspirativas que andan volando y que entran. Uh-huh. Bueno, en muchos países, por estos días, se están celebrando distintos tipos de elecciones, sean alcaldes, intendentes, representantes, presidentes. Y qué triste, pensaba yo, para los cristianos, para nosotros, que la clave para la toma de nuestras decisiones pase por lo que leamos o hayamos visto en una red social, y no Dios. Miren, cuando Pablo le escribió a Timoteo, en primera de Timoteo, Pablo tenía diferentes problemas. Uno de los problemas que Pablo tenía como fundador de iglesias era que fundaba iglesias, levantaba iglesias y se le metían falsos maestros, ¿no? Que querían mezclar fe y judaísmo. Y él tenía una lucha tremenda. Pero otro problema que Pablo tenía era que había notado algo, que las iglesias no estaban orando por las autoridades civiles. Y un problema que Pablo quiere atacar en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 es precisamente eso, la relación de la iglesia con el Estado. Y si nosotros queremos tener una iglesia floreciente en nuestras comunidades, si nosotros queremos tener una iglesia con buena salud espiritual, si nosotros queremos que nuestro pastor predique y tenga un culto público con todas sus ventajas en los cuales no haya perturbaciones, mire esto, la iglesia debe cumplir su deber para con el Estado. Ahora, ¿cuál es ese deber? Uh-huh. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Ruego que se hagan oraciones, peticiones, ¿por quiénes? ¿Quién encabeza? ¿Quién pone en primer lugar el apóstol Pablo? A las autoridades que han sido puestas en eminencias, sea un presidente, sea un gobernador, sea un intendente, sea un alcalde. Es necesario que la iglesia ore por las autoridades que Dios puso en eminencia.
Y yo me temo que para muchos cristianos esto se haya convertido en una costumbre y no en una necesidad vital. Pablo le decía a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, pero también pone él este énfasis por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y esto trae una consecuencia directa a la vida nuestra. Uh-huh. ¿Cuál? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y yo tengo la preocupación, el temor, de que a veces estemos más ocupados con las encuestas que con la oración. Yo tengo el temor de que a veces estemos más pendientes de las noticias que vamos a encontrar en internet o en las redes sociales que de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿ahora qué vas a hacer tú? ¿Te entregarás a la oración? ¿O continuarás dependiente de tu cel, tu tablet, las redes sociales? ¿O seguirás el mandato bíblico que dice que el cristiano tiene una responsabilidad social y que es la de orar por las autoridades que Dios pone en eminencia? Y Dios realmente, como dice Daniel en el Antiguo Testamento, es el que pone y quita a los reyes, y deberíamos estar en sintonía con Dios. ¿Cómo? Orando. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa. También a todos ustedes por la sintonía, y los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-9900-540. Reitero, 00-598-9900-540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada Medianoche Uruguay. Allí ponen en el buscador @llamadaweb.org y nos identifican en la fanpage o página, como ustedes le quieran llamar, con el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.